Hearty fraternal greetings Saludos fraternales de corazón and good wishes y mis mejores deseos to all the brothers and a sisters todos los hermanos y las hermanas who are relating to this program. que se están relacionando con este programa, Having completed habiendo completado the 10-day ritual el ritual de 10 días relating to Durga Pujas, relacionados a las Durga Pujas, we are moving towards nos estamos dirigiendo the full moon energies of Libra, hacia las energías de la luna llena de Libra, which marks que marcan completion of half year la conclusión de la mitad del año y el comienzo de the second half of the year, la segunda parte del año, especially beginning with especialmente equinox. comenzando con el equinoccio. The energies of Libra Las energías de Libra are seen as the energies of yoga, son vistas como las energías del yoga, the axis between Aries to Libra, el eje entre Aries y Libra, from the head center to Muladhara, desde el centro de la cabeza al Muladhara, is the basic central es el centro básico, vertical, column, el de la columna vertebral, which is the whole human constitution, alrededor del cual toda la constitución humana se Kumara is construye. very relevant Y Kumara es de mucha relevancia in relation to the en relación central vertical column. con la columna central vertical. Formation of the central vertical La column formación de la columna central vertical is the story of es la historia the birth and growth of Kumara. del nacimiento y el crecimiento del Kumara. Without the central Sin vertical, la columna central vertical, the souls cannot las almas no pueden gain obtener the needed form la forma necesaria to experience para experimentar the planetary dimension la dimensión planetaria of the creation. de la creación. Thanks to the teachings Gracias a las enseñanzas which are already given. que ya fueron dadas Basically in the Puranas of the East básicamente en los Puranas del Este and introduced by Madame Blavatsky y las que fueron introducidas por Madame and Blavatsky Madame Bailey y Madame Bailey under the supervision and guidance of bajo la supervisión y guía del maestro Dalkul. you all know in the West Todos sabemos en el oeste that man is threefold. que el hombre es triple. He's a planetary being, Es un ser planetario, he's a solar being, es un ser solar he's also a cosmic being. y también es un hombre cósmico, un ser As cósmico. spirit, Como espíritu we are cosmic. somos cósmicos, As solar, as souls, como almas we belong to the solar system. le pertenecemos al sistema solar And as personalities, y como personalidades we belong to the planetary system. le pertenecemos al sistema planetario. Planetary, solar, and Planetario, solar y cósmico are three dimensions son las tres dimensiones of creation, de la creación and within the creation, y dentro de la creación the spirit descended el espíritu desciende as souls and later as personalities como almas y después como personalidades three successive en tres steps. pasos sucesivos. Therefore, we always speak Por of lo tanto, nosotros siempre hablamos Bhuva Swaha. de Bhur-Bhuva-Suvah. In the East, they speak of this, En el they do este not know. hablamos de esto, pero Why they no speak? lo conocemos mientras se habla de esto. They know En about el oeste
saben acerca de esto, del sistema cósmico, del sistema solar y del sistema planetario, pero sin embargo no saben que es la energía una que se ha manifestado sucesivamente como muchas almas y como muchas personalidades dentro de muchas formas. Las personalidades se desarrollan en el reino humano. Antes de esto, se hace muchísimo trabajo preliminar antes de que se desarrollen las personalidades humanas. Los Puranas nos dan detalles acerca del nacimiento de las personalidades y por lo tanto la habilidad del alma de funcionar a nivel planetario. Es por eso que en las escrituras encontramos que desde este nivel planetario, una vez que superemos nuestras personalidades, nos movemos hacia la dimensión solar, que es frecuentemente referida a cómo movernos hacia Sirio. Shambhala es el centro donde las personalidades están completamente infundidas de alma. Las personalidades infundidas de alma se mueven hacia Sirio. Ya les di esta enseñanza la última vez que nos encontramos. Así que de planetario a solar para movernos, existe una gran transición que sucede. Es trascender nuestra propia personalidad. Pero la historia del Kumara, de la que estamos hablando, es la historia de la formación de la personalidad. En los Puranas, todo comienza con el absoluto hacia lo cósmico, lo cósmico a lo solar, de lo solar hacia lo planetario. Es un proceso involutivo. Básicamente, nosotros le pertenecemos al Espíritu Uno y descendemos como muchas almas, representando la energía solar. Y en tanto que se desarrolla la columna vertebral y la columna vertebral permanece derecha, el hombre desarrolla la personalidad. Cuando la vértebra, la columna vertebral, está horizontal con respecto a la tierra, como es en el caso de los animales, no había ninguna posibilidad de evolución. La evolución es posible solamente cuando la columna vertebral está erguida. La importancia de la columna vertebral erguida de esta se habló ampliamente en todos los libros del yoga, en todos los libros de la personalidad. Y se sabe que el hombre es un ser con una columna cerebroespinal. En esa espina tenemos 5 centros, precedidos por el sexto centro, que es la mente. Los 5 centros representan los 5 elementos. Desde Visuddhi al Muladhara tenemos 5 centros. Estos 5 centros deben formarse y deben permanecer verticales y también permanecer conectados los unos con los otros, lo que nos va a permitir la formación del cuerpo de 5 elementos. Todos sabemos desde los libros del yoga
que Visuddhi, o el centro de la garganta, relates to Akasha, se relaciona a la kaya, the quality is sound. la cualidad, su cualidad es el sonido, Anahata, y el anahata, the heart center, el centro del corazón, its quality is air. su cualidad es el aire, And then the y sensation después la sensación es touch. el toque, It is el air that gives tacto. us the touch. Es el aire el que nos da el tacto. Akasha gives us El akasha nos sense da of sound. el sentido del sonido. And further down, Y inferiormente, en el Manipuraka, we have formation of tenemos la formación water, de las aguas, which gives us the sensation of la que nos da la sensación quenching the thirst. de saciar la sed, Quenching the thirst. saciar la sed And also the taste. y también el gusto, Sound, el sonido, touch, el taste, toque, el tacto, and then fire. el gusto y después el fuego. En el Swadhisthana, The sense of el sight sentido de la vista and sense of y el sentido relating to the objectivity. relacionado a la objetividad. Todos los sentidos Objectivity. tienen la función de relacionarnos con la objetividad. Y en el Muladhara, Where the donde fifth element, tenemos al quinto elemento, la materia, air, aire, akasha, air, akasha, aire, agua, fire and matter. fuego y materia. The five centers. De esta forma, los 5 centros se regulan en la columna cerebroespinal. Spinal column. Esta columna vertebral debe suceder. Story relating to La historia the relativa happening of the spinal column. al surgimiento de la columna vertebral Five elements in y el order arreglo de los 5 elementos en un determinado by orden, which por medio del we cual experience the five experimentamos las 5 sensaciones del cuerpo. is the story of Esa es la historia and growth of Kumara. del nacimiento y el crecimiento del Kumara. Kumara es la dimensión de alma And birth of the y spinal el column. nacimiento de la columna vertebral, Spinal column el crecimiento de la misma. is the story of Es la historia personality of Kumara. de la personalidad del Kumara. We are Nosotros basically that somos básicamente aquello que descienden como yo soy, aquello yo soy. Yo les he explicado ya en el primerísimo nombre del Kumara que es Skanda. Skanda means Skanda significa become I am. aquello que se ha transformado en yo So soy. I am has to become take Ahora, personality. el yo soy toma una personalidad, Needed por form medio have to be made. de lo cual para lo que necesita una forma. En la doctrina secreta, The stories relating to las historias relativas the races a las razas explain explican how much homework was done by Devas cuánto trabajo han realizado los devas cause the formation of para causar las form. formaciones de las formas humanas. The Veda En el Purusha Suktam, en los Vedas, speak of también hablan formation of de la formación a person, de una persona, model of a cosmic person. partiendo del modelo de la persona cósmica, el Purusha. These teachings have to be synchronized. Estas enseñanzas deben ser sincronizadas en nosotros a través Constant application de nuestra constante aplicación hacia la sabiduría, helter skelter way, dada por aquí y por allí a huge forest. como un gran We have to find bosque. a way, Debemos encontrar la forma forest of en un bosque universal energies functioning. de energías universales que en funcionamiento. Así que por favor noten que cuando The hablamos formation of Kumara de la formación del Kumara explained in the last class, y de lo que he explicado la última clase, sphere which is vertical, hemos hablado de la esfera con una vertical que es sostenida por el Kumara. of the Kumara La sexta dimensión del Kumara at the brow center. está en el centro del entrecejo, donde tenemos el funcionamiento de la mente. Los 5 centros deben ser formados. There has to be a center which can
Y debe haber un centro que sostenga, que mantenga los 5 centros en orden con ayuda de otro centro que es llamado la mente. La historia del Kumara, por lo tanto, debe ser vista como la historia de el que nace de la mente, así como se dan las escrituras, manasika, o los hijos que nacen de la mente. Kumara es el primero de los hijos nacidos de la mente, del Creador. Nosotros en la India hablamos muy fácilmente de Brahma Manasaputras, pero no sabemos lo que son. Todos pueden hablar de los Manasaputras. Tengo 10 personas sentadas delante mío y si les pregunto, tienen cara de signo de pregunta. Basis en Brahma Manasaputra. Después de que todo ha sucedido, estamos aquí, pero la mismísima formación, esa debe ser conocida. Cuando hablamos del Kumara, hablamos de la tercera dimensión de Dios, que es la dimensión planetaria. Kumara en sí mismo, en su segundo aspecto, es decir, es la dimensión solar de Dios. Y tiene una dimensión cósmica, solar y planetaria. Es así como es el orden. Este orden se expresa de forma inversa en el sistema indio-védico. Subhaja, Bhubaja, Hu, es decir, Subhaja cósmico, Bhubaja solar, Bhuhu planetario, decimos Bhubaja, Subhaja, de nivel planetario al solar y de solar a cósmico. Tenemos una dimensión planetaria relativa a nosotros y decimos, hay una relación solar relativa a nosotros y hay una dimensión cósmica también relativa a nosotros. La dimensión cósmica relativa a nosotros está en la cabeza. Cuando somos capaces de experimentar los centros en la cabeza, podemos relacionarnos con las dimensiones cósmicas. Todas las deidades hindúes son explicadas en todas estas 3 dimensiones. Así que quién está en qué dimensión no sabemos, pero sin pensar pronunciamos todo. Por eso que la sabiduría permanece siendo confusa y depende del individuo encontrar la forma de aclarar esta confusión de todo este gran juego, que existe una dimensión planetaria relativa al hombre que trabaja hasta nuestro centro del corazón, del Muladhara, Swadhisthana, a nivel planetario, después el corazón y el Visuddhi, y después viene el Ajna y el Sahasrara, 2 centros relativos a lo cósmico, 5 centros hacia abajo, entre el nivel solar y planetario. Esta dimensión triple del hombre nos podemos dar cuenta solamente cuando nos movemos en estas direcciones. Si no, nada podrá ser dado en su forma completa, en el nombre de la sabiduría cósmica, sino que debemos realizarla en nosotros. La sabiduría está disponible, pero debemos interconectarla. La interconexión sucede cuando ganamos la habilidad de comprender intuitivamente lo que dicen las escrituras. El intelecto no nos ayuda. Ayuda hasta cierto punto. Después de esto, es solo la intuición. Y esta intuición sucede solamente a través de las profundas meditaciones. Todos aquellos que obtienen la sabiduría la han obtenido solo a través de profundas y más profundas meditaciones. El maestro CVV
También dice deep, deep. If you dip deep into your own being, Si nos sumergimos profundamente en nuestro propio ser y entramos spinal column, en nuestra columna vertebral, make an ascent hacemos un ascenso beyond Visuddhi más allá del Visuddhi, into the centers of the head en los centros de la cabeza, and contemplate y contemplamos. your freshly supplied wisdom Vamos a recibir una sabiduría fresca que proviene de los círculos superiores. teachings of Incluso en las enseñanzas de los maestros, you find it to be so. encontramos que es así. You see the teaching of Si vemos las enseñanzas Master del maestro Ikei in spiritual astrology, en la astrología espiritual, very beginning he writes, ya al mismo principio él escribe, higher circles. esto proviene de los círculos superiores, These are for those esto es para aquellos que me siguen and these are from those whom I y follow. es de aquellos a quienes yo sigo. From higher circles. Esto proviene de los círculos superiores. This is what I received from higher circles. Esto es lo que yo recibo de los círculos superiores, de aquellos que yo sigo, Those who follow. y se la doy a aquellos que me siguen a mí. This is how Es así como, with the help con la ayuda of a member of hierarchy, de un miembro de la jerarquía, we call a teacher, a quien llamamos un maestro, applying the knowledge upon ourselves, aplicar el conocimiento sobre nosotros mismos the deeper dimension nos hace crecer dentro de dimensiones más profundas de la creación and understand things. y comenzar a comprender cosas. Say all this because Tengo que decir esto name I porque wish to explain to you el nombre que quiero explicarles ahora, well I told you si recuerdan bien, les he dicho, Samahari. Taraka Asura Samhari, es un concepto gigantesco y no puedo tomarlo así para esta clase. Les voy a hablar de este nombre la próxima clase. Y la próxima clase, dije, iba a ser hoy, después de las Durga Pujas y antes de la luna llena de Libra. Lo que quiero contarles es que cuando la creación fue hecha de solar a planetaria, cuando debía suceder la creación, hubieron obstáculos. Todos conocemos la historia de Dhruva, pero no sabemos que la historia de Dhruva es la historia de la formación del sistema planetario y la formación de nuestro planeta. Este planeta tiene su polo norte, su polo sur. Nosotros sabemos que hemos venido de la estrella polar, que el eje sucede de la estrella polar hacia más abajo del polo sur, alrededor de los polos. Del polo tenemos la formación del globo. Estas historias se transformaron en populares a través del tiempo. La formación del globo es una cosa y la formación de los seres planetarios es otra. Tenemos la formación del globo, pero las almas deben residir sobre el planeta. ¿Cómo pueden residir las almas sobre el planeta sin los cuerpos necesarios? Si no tenemos un cuerpo, no podemos permanecer sobre este planeta. Y este cuerpo tiene centros que pueden recibir y regular los 5 elementos: materia, agua, fuego, aire y akasha. Para regular estos 5 elementos y experimentar los 5 sentidos, las 5 sensaciones y las 5 pulsaciones, necesitamos un cuerpo para el alma. El alma no puede vivir sobre la tierra sin estos 5 centros. Necesita como una colilla, no es solo la cabeza. Recordemos, no somos solamente, somos una cabeza, no tenemos manos, no tenemos torso superior al principio, no tenemos el torso inferior, no tenemos brazos ni piernas,
somos solamente una cabeza al principio, como una pelota. Si vemos las primeras razas como desarrolladas por Madame Blavatsky en la doctrina secreta, la primera raza era solo como una pelota y su movimiento era el de una pelota. Y no le era fácil quedarse sobre el planeta. Entonces la segunda raza y la tercera. Existe una historia. Así que cuando hablamos del Kumara, hablamos de esa dimensión de la creación donde el alma adquiere un cuerpo de 5 elementos, 5 sensaciones, 5 pulsaciones, 5 sentidos, 5 órganos sensorios, 5 órganos de acción. Todo es 5. Esto debe formarse con la ayuda de la columna vertebral. Si vemos, por ejemplo, el nacimiento y el crecimiento del alma, de un alma que encarna en el vientre materno, partiendo del 3er mes en adelante hasta el 7º, lo que significa en 5 meses, la columna vertebral sucede y la formación del cuerpo sucede. En la formación del cuerpo, en todos estos 5 meses, notamos que estamos embarazadas. La mujer se da cuenta que está embarazada cuando completa el 2º mes y comienza el 3º. Del 3er mes, del 2º al 7º, crece la columna vertebral, crecen los 5 sentidos y el centro predecesor que guía y regula los 5 sentidos, centros, es el 6º, la mente. Así que la mente y los 5 sentidos son los 6 centros relativos al Kumara. A menos que estos se formen, no podemos permanecer en el plano planetario. Debemos comprender a la creación en su involución y después trabajar la evolución. Sin saber cómo se ha formado, ¿cómo podemos hacerlo con sentido? Así la columna vertebral se transforma como el gran centro donde reside la personalidad vía la mente y los 5 sentidos. La mente y los 5 sentidos son los 6 centros que deben formarse cuando el sistema planetario debe ser creado. Imaginémonos lo que pasó en ese momento. Esto es importante. Estas son las historias de los Puranas, que son muy poco conocidas en el este, al menos que uno sea un esoterista profundo, no solo donde se adora al Kumara y cada deidad tiene un símbolo de Kumara para ser adorados. Hay tantos y tantos símbolos de él, pero sin embargo se los adora sin saber lo que es. En el este tenemos todo, pero la verdad escondida, la verdadera sabiduría está escondida. Es por eso que el maestro Dwalkul dice que la clave de la India es: yo escondo la luz. La luz está allí, en el sistema indio, pero la mayoría de los indios no saben lo que es. Es como estar con un tesoro sin saber que lo tenemos. Y caminamos alrededor de él todo el tiempo. El tesoro está dentro y no es fácil entrar para un indio promedio. Para un intelectual tampoco es fácil, porque el intelecto solo nos ayuda a conocer las cosas exteriores y desarrollamos arrogancia y concretización y no nos deja entrar dentro de la sabiduría. Un aspirante ardiente es aquel
que rompe el cascarón del intelecto para poder entrar dentro de las dimensiones intuitivas, intuicionales. Y cuando estas suceden impulsos eléctricos y adquirimos vistas de sabiduría a través de estos impulsos eléctricos, donde ya los libros no nos son de ayuda. Puede que hayamos leído todo lo dicho por nuestros predecesores, pero al menos que lo sinteticemos en nosotros, permanece como sabiduría muerta. Nosotros somos la clave que trae la vida y la conciencia en la sabiduría que ya se nos ha dado. El hombre es la última de las llaves y debe aplicarla sobre sí mismo para develar o revelar la sabiduría cósmica, la sabiduría solar y la sabiduría planetaria. Así que el nacimiento del Kumara no es sino el nacimiento de los 5 centros presidido por el 6º centro, como la mente. Y la mente es el principio de la historia del sistema planetario. La mente es la materia. La mente es la historia. Antes de ella, los hijos de la voluntad, los hijos del fuego, eran todos yogis, los prajapatis, los manus. Todas las historias están allí, pero ¿dónde están en el sistema triple, cósmico, solar y planetario? Las personas no lo saben. Tal vez para nosotros, de alguna forma, tomamos el concepto del Kumara en nuestras enseñanzas de Merry Life, sabiendo que la formación del Kumara es la formación de los 6 centros en nosotros, que son representados por su Shaktidara, que es su arma. Shaktidara es el nombre número 11 del que hablé. Y después ya cubrí 12 nombres con los que no quiero volver a hablar. Y ahora Taraka Sura Samhari. Taraka fue una energía diabólica. En todo momento, cuando quiera que la creación sucede en su forma, estado involutivo, tenemos la energía oscura que siempre está obstruyendo la creación, porque antes de que sucediera la creación solo había oscuridad. En esta oscuridad tenemos que surge la voluntad cósmica y después la formación de la creación. Y después, en la formación de la creación, debemos comprender que hay 3 dimensiones importantes: la formación cósmica, la formación solar y la formación planetaria. Cuando hablo de la formación cósmica, hablamos de la tríada: el primero, el segundo y el tercer logos. Juntos son llamados la palabra. Todo esto es cósmico. Después, a nivel solar, tenemos tantas y tantas inteligencias que han surgido de lo cósmico a lo solar, donde tenemos a los prajapatis y a los manus, y los seres celestiales, los dioses direccionales, que permean a todo el sistema solar. Después tenemos el sistema planetario. Cuando la historia llega al sistema planetario, pensamos en Dhruva. Y de Dhruva tenemos la formación de los ejes, la parte superior del globo y después la parte inferior del globo, la formación del polo sur, primero el polo norte, después el polo sur y todavía más abajo. Tenemos una historia relativa a la formación del sistema planetario. Pero después, ¿qué pasa con los seres sobre el sistema planetario? Habiendo construido la casa, necesitamos llenar la casa con seres. Esta era la idea original. Para que los seres puedan residir, se necesitaba un planeta. Entonces se creó un planeta. Y para que los seres puedan residir sobre el planeta,
se les debe dar las formas adecuadas. Si no, no pueden residir sobre la tierra. Sin el Muladhara, no podemos relacionarnos con esta tierra. Así que debe estar formado hasta el Muladhara. Hoy pensamos en ascender desde el Muladhara a los centros superiores para obtener un entendimiento superior, pero la formación del Muladhara ya fue una gran tarea para comenzar. También tuvieron que traer a Ganesha y ponerlo en el Muladhara de forma tal que él permaneciera estable en los seres. Ganesha en el Muladhara le permite a los seres permanecer hasta el Muladhara. Sin una energía así, es una energía cósmica jupiteriana que se le hace descender y se la coloca en el Muladhara. Por lo tanto, cuando adoramos a Ganesha, decimos, sabemos que estás aquí en el Muladhara. Y decimos así. Él está siempre allí como una energía en el Muladhara. Él regula, es la energía jupiteriana cósmica, pero el Kumara es la energía que permea del Muladhara al centro del entrecejo. Todos los 6 centros. Esto nos permite vivir una experiencia en la materia, en el fuego, en el agua, en el aire, en el akasha y en la mente, que se relacionan todos con esta tierra. Por lo tanto, el señor de Shambhala, a quien llamamos Sanat Kumara, por lo tanto llamado el Logos planetario, es llamado el señor del planeta, el Logos planetario, es el que nos conduce desde Shambhala a los círculos superiores, hacia Venus o a Sirio. Esto todo está mencionado en los libros y nosotros lo leemos, pero sin embargo no sabemos qué dice, al menos que atravesemos nosotros mismos el proceso. Así que desde Ganesha a Kumara tenemos historias en los Puranas. Ganesha en el Muladhara y Kumara que permea hasta el centro del entrecejo. Pero cuando esta creación estaba sucediendo desde lo cósmico hasta lo solar, de lo solar a lo planetario, de solar a planetario, esto sucede solamente con la ayuda de los 6 centros, desde el entrecejo al Muladhara. Como almas descendemos hasta el Agnya. Descendemos hasta el Agnya y es por eso que la conciencia del alma puede ser experimentada solo cuando alcanzamos el Agnya. En el viaje de retorno, la realización es a través de la meditación, a través de dhyana, para lo cual debemos tomar el paso de dharana, es decir, estar en el entrecejo, estando en el centro del entrecejo y meditamos en el centro de Agnya para darnos cuenta del alma. Estamos en el ápice de nuestra personalidad, en el centro del entrecejo, y como almas estamos en el centro de Agnya. Y experimentamos la presencia cósmica en el Sahasrara. Sahasrara, Agnya, el centro solar, el centro del entrecejo, donde estamos en el ápice de nuestra personalidad, tratando de conectarnos con el alma. Ahora estamos hablando en orden descendente. Del alma a la personalidad, el Kumara desciende. Él preside sobre todo. Como alma, aquello yo soy, aquello en el Sahasrara y en el Agnya, el yo soy, aquello yo soy, aquello yo soy, Soham, Soham, Soham. Este es el verdadero estado y tiene una personalidad. Y nosotros todos ahora estamos en el estado de la personalidad y es por eso que fácilmente reconocemos nuestro género, reconocemos fácilmente
nuestra nacionalidad, reconocemos fácilmente nuestro lenguaje materno y reconocemos fácilmente nuestra nación. Estas son todas cosas muy comunes desde nuestra personalidad. Ustedes piensan que son alemanes, pero yo pienso que soy indio. Esto es normal, es una característica de la personalidad. Tenemos todas nacionalidades, tenemos nuestros lenguajes y somos tan diferentes los unos de los otros porque ya nuestro lenguaje comienza en el centro de la garganta. Todo es diferente entre nosotros. Y nosotros nos quedamos con las diferencias en vez de estar tratando de unificarlo. Este es nuestro problema y esto sucede porque tendemos a crecer desde la personalidad del alma, pero existe un descenso del alma en la personalidad, ya desde el principio de la creación, desde el principio del sistema planetario. Se dice muy fácilmente en las escrituras, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero la historia es tan larga, tan larga. La formación del Kumara es una dimensión gigantesca en la creación. Sin la formación del Kumara, los seres planetarios no pueden estar sobre el planeta. Todos los seres planetarios que surgen en el planeta lo hacen solamente después de los hijos de Dios nacidos de la voluntad, que los menciona Madame Blavatsky. Ella desparrama datos, ¿no? Toda enseñanza es como arrojar algunas perlas y depende de nosotros unirlas y hacer un rosario y hacerlas con significado. Nadie lo va a hacer por nosotros, lo debemos hacer nosotros mismos. No pensemos que sabemos todo, solo porque conocemos algunos conceptos, al menos que los hagamos una realidad en nosotros. La sabiduría es algo tan bello que se devela a sí misma todo el tiempo, y en tanto que avanzamos y avanzamos y avanzamos, Isis se devela. Los velos de Isis, los velos son muchos, y cuando hablamos de la madre decimos 9 son los velos. Más allá del 9º está el 10º, que es la verdad. Entonces tenemos un orden ascendente y un orden también descendente. En el orden descendente lo que sucede es lo que acabo de decir, es Taraka Asura Samhari. Taraka Asura Samhari significa que este Taraka, esta energía que no permite la formación de la columna vertebral. ¿No? Hay muchas veces en la creación donde hubieron obstrucciones para la formación de la creación, donde los diabólicos jugaron grandes roles y fueron derrotados por la divinidad, por las inteligencias divinas, con la ayuda de aquel que preside por sobre los diabólicos y los divinos. Es por eso que tenemos una lucha eterna entre los diabólicos y los divinos. La guerra entre los divinos y los diabólicos siempre sucede. En nosotros también sucede esa lucha, en la mente, donde la mente es la plataforma que les gustaría tomar control los diabólicos. Las inteligencias divinas también quieren tomar control de ella de acuerdo al plan, pero la divinidad no puede ganar sin el apoyo de aquel que preside por sobre todo. Los diabólicos siempre parecen ser más fuertes que los divinos. Es la historia de la creación misma. Los diabólicos generalmente ganan y los divinos ganan con la ayuda del primer o del segundo logos, o con la ayuda de la madre. Incluso en la historia del Kumara tenemos la cooperación del primer logos, del segundo logos
el primer logos y la madre juntos, ellos permiten el descenso del Kumara y después, para este descenso del Kumara, en los 5 centros que se relacionan con el sistema planetario. Y después, nuevamente, aquí tenemos una obstrucción. ¿Por qué vienen las obstrucciones? Las obstrucciones están allí como una dimensión fundamental relativa a la creación. El tercer logo es el creador. Cuando estaba creando, la primera cosa que surgió de él fue la ignorancia. En tanto que surgió la ignorancia, surgió un montón de oscuridad también. Debido a la ignorancia, surgió el egoísmo. Es por eso que como yo soy, nos sentimos separados y no sentimos que estamos unidos. Esto es la peor de las ignorancias. Cada yo soy se siente separado, ¿no es así? Con esfuerzo pensamos que el yo soy le pertenece a Dios y que aquello yo soy es la última de las verdades. Y cuando hablamos de aquello yo soy en nosotros mismos, pero en la otra persona sucede lo mismo, aquello yo soy. Pero vemos solo las diferencias porque somos identidades separadas. Y estas identidades separadas, como almas, es un segundo estado. La identidad unificada del alma con aquello es el estado primario. Aquello desciende como yo soy y ese yo soy desciende después como una personalidad a nivel planetario. La personalidad debe alinearse con el alma y el alma debe alinearse con la superalma. Y entonces el hombre llega a su realización completa. En el juego, cuando se está formando la personalidad, en los tiempos involutivos de la creación, hubo una energía oscura llamada Taraka, que no nos permite formarnos, porque no podemos salirnos de ella. Una vez que somos formados y tenemos nuestra personalidad y nos metemos en ella, nos lleva eones de tiempo para volver a ser almas. Todos nosotros estamos trabajando por encarnación tras encarnación para sentir que somos un alma y tenemos una personalidad. Ni siquiera sentimos que al alma como tal, sentimos a nuestras personalidades y nosotros somos nuestras personalidades y eso es todo. Y tenemos el miedo a la muerte porque la personalidad se muere. Cada encarnación muere y después volvemos a nacer y continuamos el programa de la personalidad sobre el planeta y todo el programa de nuestra personalidad sigue y sigue y nacemos y morimos varias veces en tanto que estemos en la personalidad. Así que descender a la personalidad es un don o qué es. Queremos saber lo que es. Y entonces entrar en la personalidad es entrar dentro de la naturaleza quíntuple, los 5 elementos de la naturaleza, el Akasha, Vayu, Agni y después el agua y la materia. Entrar dentro de los 5 elementos, el cuerpo de 5 elementos es el medio para poder experimentarlos y debemos regular los 5 elementos en nosotros con ayuda de otro centro llamado la mente. Esta mente y los 5 sentidos deben trabajar juntos en alineamiento, en unión. Axis Arranged Hours es lo que decimos muy fácilmente, pero nada se rearregla. Todo está desarreglado. Los 5 centros en nosotros están desordenados. Cuando están ordenados, en línea, tenemos un estado bellísimo, el de la mente que está regulando al quinto, a la calle, el cuarto, el aire, el tercer éter llamado el agua, el segundo el fuego y el primero materia.
así dados en orden. Así que los 6 centros en nosotros se regulan. La lanza que el Kumara sostiene dice: yo digo esto por ti, yo te ayudo a establecerlo. He descendido solo con este propósito. Por lo tanto, el Kumara se transformó en un gran símbolo en el yoga. Y es a quien llamamos Sanat Kumara, quien sostiene todos los 5 elementos y también la mente relativa a la tierra. Está bajo su regulación. Y cuando esto sucede, el Taraka, el demonio, él dice: no queremos que esto suceda. No queremos que esto suceda. Él, como alma, hizo un montón de penitencia y obtuvo un deseo de uno de los 3 logos, que él no podía ser matado tan fácilmente o disipado tan fácilmente, excepto a través de la energía proveniente del primer logos. Entonces él tomó este don a través de la penitencia. Esta es la historia de Taraka, una gran historia dentro de los Puranas. Él hizo penitencia por largos y largos años y él no quería que la creación quíntuple, a la que llamamos la creación planetaria, al sistema planetario. Entonces él lo obstruyó y para esto hizo penitencia. Y él obtuvo un don que él no podía ser disipado. Entonces el tercer logos dijo: es parte del plan, que esto debe suceder. No puedes decir que no puede suceder. Debes cooperar. La cooperación significa que era la autoaniquilación para él. Taraka tenía que aniquilarse a sí mismo para permitir que sucedan los centros inferiores, de Visuddhi al Muladhara. Es por eso que el embarazo es guardada cuidadosamente por aquellos que conocen, desde el 3er mes al 7º, guardada muy cuidadosamente. La historia sucede en el vientre materno, en tanto que el alma desciende a la formación. Es la historia del 3er al 7º mes. Estas historias fueron explicadas cuando expliqué las enseñanzas de Kapila, de las que nos olvidamos muy alegremente. Esta es la enfermedad de la mente. Una mente enferma no puede retener nada relativo a la luz, pero puede retener todas las otras cosas provenientes de lo que los rodea, las cosas que el alma no quiere. El alma junta muchas cosas innecesarias y no retiene las perlas de la sabiduría, que pueden ser puestas todas juntas para darnos cuenta de la verdad. Entonces, él no quiso porque era su autoaniquilación. ¿Por qué quieren esta personalidad? Para que las almas experimenten este planeta. Todas las escrituras hablan de que debemos experimentar aquí y que debemos retornar al Sol, ¿no es así? El Sol es el centro relativo al sistema solar y nos conduce al plano solar. Estamos entrando en el sistema planetario para experimentar este planeta. Taraka dijo: no los voy a ayudar, van a sufrir un montón. No quiero que estos seres experimenten esto. Pero los seres sí que lo querían. Querían hacer su experiencia. De la misma forma que los niños dicen: queremos experimentar, ¿no es así? La mayoría de las personas de Occidente quieren ir a Oriente para experimentar, ¿no es cierto? Tienen que ir a Oriente para experimentar y después volver al Este. No estoy hablando del este y oeste geográfico, estoy hablando de las
dimensiones energéticas del este y del oeste. El este está en la cabeza y el oeste en la punta de la columna vertebral. Es así como dice el Purusha Sukta. Debemos ir y experimentar, y en esta experiencia nos quedamos prisioneros debido a nuestra ignorancia, debido a nuestro egoísmo. Estos son los dos factores, el egoísmo y la ignorancia, que traen como consecuencia el deseo sobre la tierra. El deseo trae la aversión. El deseo y la aversión, el egoísmo y la ignorancia. 4 son las cosas que nos llevan hacia tal punto de ignorancia que no queremos vivir. Todos queremos vivir, ¿no es cierto? El deseo de vivir es ya ignorancia, porque nosotros somos seres eternos y vivimos eternamente, pero hoy todos nosotros, sin una sola excepción, tenemos miedo a la muerte, sufrimos y creemos que vamos a morir, y sin embargo no creemos que vivimos más allá de la muerte, que estamos más allá de muerte y nacimiento, y que hemos entrado en una forma donde tenemos estos 6 centros, la mente y los 5 elementos y sus centros. Nos hemos transformado en prisioneros de una estructura. Es así como es. Descendemos en ella y debemos ascender desde ella. El Kumara es el que hace el trabajo, en tanto que le concierne a esta tierra. Es por eso que el concepto de Sanat Kumara es introducido por la jerarquía al oriente en los tiempos recientes, pero Sanat Kumara en Shambhala, ellos existen en el planeta ya desde el comienzo del mismo. Es el centro más antiguo de todos y nosotros queremos alcanzar Shambhala, ¿no es así? Para alcanzar Shambhala debemos ir más allá de los 6 centros en nosotros, es decir, más allá del centro del entrecejo, ir al Agnya, y entonces tenemos la chance, la posibilidad de liberarnos de este planeta y entrar en otro sistema superior. Así que Taraka lo que hizo fue, durante el proceso involutivo, dijo: no voy a dejar que la dimensión planetaria del planeta suceda. Y entonces él entró en penitencia, le dieron el don, y el don es que a menos y hasta que las energías surja del primer logos, Shiva, el Señor, y descienda en el planeta, puedes permanecer aquí, pero cuando Él descienda, nadie puede tolerarlo y todos deben abrirle camino, y tú también. Entonces Taraka, el demonio, era un gran devoto de Shiva, un gran devoto. Vean la belleza de esta historia. Él dijo: si él desciende, si mi señor Shiva desciende, está bien para mí, porque es él el que quiere descender. Es él el que quiere descender hasta el sistema planetario con su energía, y no voy a obstruir su camino, pero hasta que esto suceda, y a menos que esto suceda, no voy a permitir la formación planetaria. El sistema planetario no puede tomar lugar a menos que descienda la energía de Shiva hasta el planeta. Esta es la razón por la cual las historias puránicas hablan de los devas adorando a Shiva, el Señor, pidiéndole que transmita su energía de una forma o de otra, y trataban de manejar esto de tal forma que él manifestara su energía en la tierra, y llevó miles y miles de años. Y Shiva, así dice la historia, Shiva después estuvo de acuerdo. Ustedes la conocen porque cuando hablé de la madre cósmica se las expliqué.
a través de los ángeles del fuego, a través de las aguas que descendieron del Ganges y de las 6 Pléyades, la Madre Cósmica, el Ganges, las Pléyades y la Tierra. 9 madres recibieron la energía para formar al Kumara. Para esta formación estuvo la obstrucción que provenía de Taraka. Taraka fue una obstrucción solo hasta el punto donde el Kumara debía nacer. Así, cuando llegan los rayos del sol, ¿qué sucede con la oscuridad? En la mañana, en tanto que aparecen los rayos del sol, ¿qué sucede con la oscuridad? Abren camino. Así que Taraka, Asura Samhari, es otro de los nombres de Sanat Kumara. Él abrió camino en tanto que Kumara nació. Yo ya les expliqué cómo nació, ¿no es cierto? Él nació sobre el césped sagrado, ya les expliqué esta historia con distintos nombres. Él descendió de Shiva vía unido con la energía de la madre y después con el Ganges, que se considera ser el movimiento descendente de la energía. El Ganges es visto no solo sobre la tierra, es visto también como lo que está entre los pies del segundo logos. Las energías descienden. Así dice la historia. Es la historia del descenso del Ganges, es el descenso de las energías. Es una historia gigantesca por sí misma. Con este descenso de las energías, a quien llamamos Ganges, llegó la energía y las Pléyades la tomaron y después la trajeron hacia la Tierra, y sobre la Tierra, la Madre Tierra, con ayuda del césped sagrado que llamamos Darpa o Saravan, fue creado el niño y se transformó en un niño de 5 años, bellísimo y totalmente resplendoroso. Lo mejor, si tenemos el concepto de la belleza como en última instancia podemos hablar del Kumara. Cuando hablamos del Kumara es la cúspide del poder, de la belleza, porque él descendió desde lo más excelso, desde el dios masculino femenino que llamamos Shiva Shakti o Shiva Parvati. El más bello de todos descendió y se transformó en un niño de 5 años y para cumplir el propósito por el que había venido, y dijo, ¿dónde está Taraka? En tanto que él llegó, él miró alrededor y dijo, ¿dónde está Taraka? No hay Taraka, porque esa es la belleza de la historia. Solo el nacimiento del Kumara hace desaparecer a la oscuridad. Cuando nos damos cuenta, como almas, nos damos cuenta del alma que somos, la oscuridad desaparece, y cuando la oscuridad desaparece, el ego desaparece, la ignorancia desaparece, no hay más ilusiones acerca de la muerte. Todos aquellos que se han dado cuenta de que son hijos de Dios saben que no mueren y entonces no tienen miedo. Hoy, para la humanidad, es una gran iniciación, porque debemos aprender a conocer de que no morimos. Cada uno siente miedo a la muerte. Puede que hablemos acerca de las escrituras un montón, pero cuando se trata de morir, ahí tenemos miedo. Es por eso que tenemos el deseo de vivir, es una dimensión personal. Y después el deseo es una dimensión de la personalidad. Como deseo y aversión. Es el deseo negativo, que nos gusta algo y no nos gusta algo. No querer algo es un deseo negativo, una aversión. Estos surgen debido al egoísmo que tenemos por identidad separada. En tanto que sentamos que estamos separados, sufrimos. El ego
ego trae la ignorancia, el egoísmo, el deseo, la aversión y el deseo por vivir. 5 dimensiones surgen con la personalidad. Y nosotros sufrimos todas de estas dimensiones y pensamos que estamos en el sendero hacia la luz, que ya somos almas. Sí, somos almas, pero estamos atorados en la prisión de la personalidad y no en la casa de la personalidad. Podemos hacer de la personalidad una gran casa donde poder vivir y a través de la cual podemos funcionar en todas estas dimensiones planetarias. El Kumara es aquel que funciona sobre el planeta en todas sus 5 dimensiones y preside sobre con ayuda de la mente y los 5 sentidos, representando los 6 centros en nosotros. Esto es lo que es Shakti, la lanza. Y él en sí mismo se formó en la columna vertebral con la que debemos relacionarnos. Es por eso la importancia de relacionarnos con la columna central vertical, la vibración central vertical. Esto es lo que dice el maestro CBB. Ustedes no son más que una vibración central vertical. Una vez que nos demos cuenta de esto y estemos en nuestra frente con ayuda del Dharana y Dhyana, ya terminamos, pero estamos tan aturados en nuestra personalidad, admiramos nuestras personalidades, amamos nuestros cuerpos, amamos nuestro lenguaje, amamos nuestras nacionalidades, amamos todo lo que es sectario, ¿no es cierto? En India hay más de 100 lenguajes y distintos tipos de culturas. Y tratamos de vivir juntos, pero no es fácil vivir juntos. Unirnos es difícil. Estar separados es fácil. Incluso en una casa, una familia no puede vivir junta. Es por eso que construyen para cada uno una habitación separada. Hubo un tiempo donde había una casa donde la familia vivía todas juntas, comían juntas, todo era común. No había ningún lavabo separado, dormitorios, todo separado, construyendo muros sin saber quién está del otro lado, en la misma casa. Si las personas están en la casa y alguien golpea la puerta y le preguntan, buscando una persona, tenemos que ir adentro de la casa para saber si está, porque no sabemos. Estamos tan separados en nuestra actitud, tan separados. Debemos unirnos como almas. Podemos permanecer como alma, como personalidades. La unidad como almas y la separatividad en las personalidades. Solo porque seamos diferentes no podemos estar en desacuerdo. Debemos ver cómo es que sucedió todo. Pensamos en los grupos, en los miembros del grupo. Raramente vemos a los... Formamos grupos solamente para pelearnos, ¿no es cierto? Los grupos se forman por todos lados y después comienza el juego de la pelea, comienzan los conflictos, las disputas, a uno no le gusta el otro, pero siguen siendo un grupo. La agrupación debe suceder a nivel de alma. Las personalidades van a ser siempre distintas. Si comprendemos que las personalidades son distintas y que generalmente y naturalmente son distintas, esto nos va a ayudar a permanecer en un grupo. Nosotros no somos capaces de vivir juntos, ya no pueden hacerlo ni hombre y mujer. Esta es la absoluta ignorancia, es la inhabilidad de vivir juntas. 2 personas incapaces de vivir juntas conducen a un divorcio. Ahora estamos contemplando acerca de grupos, lo que es posible solamente si funcionamos como almas, en tanto que personalidades. Estamos obligados a ser diferentes. Como almas podemos sentir la unidad. Entonces el Kumara preside sobre las cosas como alma a nivel planetario y nos ayuda a construir una personalidad que puede ser amistosa con otras personalidades, por lo menos
sino amistosa, ser neutral y no tener la aversión, porque la otra persona también es un alma con una personalidad. Todos somos almas con personalidades y las personalidades son todas distintas. Cuando aceptamos esto, podemos obtener la verdad de estar en un grupo sabiendo que estamos unidos, pero aunque seamos diversos. Un grupo es una situación en la cual como almas estamos unidos y como personalidades somos diversos. La diversidad es vista por los que saben como una belleza, de la misma forma que un ramo de flores o los pétalos de una misma flor. Si tenemos 5 pétalos en una flor, ya es bella. Y por eso que decimos mandara, mandara. Mandara quiere decir una flor de 5 pétalos. Ma es el sonido relativo al número 5. Mandara. Incluso en español es mandala. Aunque no conozco el nombre botánico bien, una flor con 5 pétalos ya es bella. Imaginémonos a un loto con muchos más pétalos que están juntos. Es por eso que el loto es visto como mucho más bello y divino y es muy blanco y limpio. Hay muchísimo simbolismo con el loto y el loto tiene capas, estrato. El loto tiene muchas capas en él y cuando se despliega también vemos que hay muchas capas en nosotros. 7 capas. El loto es un gran símbolo. El conocimiento nos debe permitir entender lo apropiado de la diversidad en la unidad. Toda esta diversidad está en la unidad y es allí donde reside la belleza. Es por eso que se llama universo. Para que suceda un universo, el sistema planetario debe suceder. Hasta que el universo suceda, la belleza no existe. La versatilidad, la variedad de flores, de vegetales, de árboles, de los animales, variedad de personalidades humanas. Tantos y tantos humanos somos, una humanidad con billones de personalidades. En India somos 1.300 millones de personas, decimos, de seres humanos. En una dimensión u otra estamos obligados a ser distintos, pero en otra dimensión somos todos uno. Aceptar la diversidad es amistad. Eliminemos las cosas que no nos gustan. Es lo primero de lo que habla Krishna en el Bhagavad Gita. Seamos neutrales en nuestra personalidad, advesta. No dejemos de lado ninguna otra personalidad. La inhabilidad de permanecer en un estado donde no dejamos de lado o no nos deja de gustar las otras personalidades, es la base del discipulado. Esto está bien, es de otra forma, ok, él piensa de otra forma, él comprende las cosas de otra forma. ¿Dónde es que estamos de acuerdo? Solo a nivel del alma. Pelearnos desde el nivel intelectual nunca nos hará llegar a un acuerdo. Es así que los gobernantes no están de acuerdo, un poquitito de autoridad y ya somos distintos. Así que esta diversidad sucede en el reino planetario. Y el Kumara disuelve esto alineando los centros en nosotros. Para esto Dhruva ayuda a la forma del planeta y Kumara para que los seres sucedan en el planeta. Es allí donde reside la importancia de Shambhala. Shambhala es el centro relativo al planeta y nosotros nos relacionamos con Sanat Kumara, la dimensión de Subramanya. Muchos son los nombres. Él decide de los círculos superiores, permanece sobre el planeta. Su trabajo es ver que esta humanidad
gradualmente evolucione de acuerdo a su propio karma. La jerarquía y el Kumara están trabajando incesantemente para ponernos en el sendero evolutivo. Nosotros siempre estamos ocupados en tratar de ser distintos y no nos damos cuenta de la unidad. La unidad llega cuando los 6 centros están alineados. Y esto es, por esto es importante la construcción del puente entre los centros inferiores y los superiores hasta el Agnya. Higher Bridge Beginning, decimos, ¿no? Y después hay otro puente superior. Hay un puente inferior y otro superior. El primer puente es de la Anahata al Muladhara. Y el segundo es de Anahata al Agnya, o hasta el centro del entrecejo, digamos. Y el puente final es vía Agnya al Sahasrara. Todos estos puentes deben ser construidos en el discipulado y Kumara es el Señor que nos ayuda sobre el planeta porque Él no permite que se establezca la ignorancia. Cuando pensamos en el Kumara, como dije, Taraka desaparece. Él desaparece, se dispersa. Miremos, la atmósfera en la que estamos está llena de energías negras y de luz. Las energías de la luz y de la oscuridad, ambas nos rodean. El momento en el que pensamos en un maestro, en el momento en que pensamos en un gurú, en el momento en el que pensamos en cualquier miembro de la jerarquía, en el momento en que pensamos en los ángeles de los que hablan las escrituras y en la tríada espiritual, en el momento en que pensamos en la madre y el padre cósmicos, en el momento en que pensamos en los 7 sabios, en el momento en que pensamos en los 7 manos, en el momento en que pensamos en los kumaras, inmediatamente la energía se dispersa. Esta es la oscuridad, esta es la belleza de aquello que nos ocupamos en la mente predominantemente. Lo que tengamos en ella predominantemente permite que nuestra mente sea una plataforma para la oscuridad o para la luz. Está en nosotros o en mí. Nosotros tenemos que trabajar por esto, traer en tantas energías de luz y tantas energías de los devas como nos sea posible. Hay devas cósmicos y solares, hay devas planetarios, hay devas relativos a los 5 elementos, hay otros relativos a las 8 direcciones, incluso las 10 direcciones arriba y abajo. Cuando pensamos en todos estos que trabajan para la creación, son todos seres de luz. Cuando nuestra mente está llena de los seres de luz, la mente no puede ser una plataforma para los seres de la oscuridad. Es por eso que el maestro Dwalkul dice que cerremos la puerta donde se halla el mal. Nosotros solo lo repetimos, pero abrimos la puerta completamente. Decimos cerrar la puerta donde reside el mal, pero diciéndolo abrimos las puertas porque somos muy diabólicos. Pensamos que estamos trabajando para la divinidad, pero trabajamos para lo contrario. Cuando la maldad llega, cuando nosotros tenemos diferencias, es por eso que Krishna dice, paremos. Para de quejarte de esta creación, de quejarte de esta creación, comprende lo que es y comienza a trabajar, a cooperar. Si cooperas sabiendo lo que es, estás sobre el camino. Si te quejas, lo que es nuestra naturaleza, el ser humano es el único ser que se mantiene quejándose acerca de la creación. ¿No es así? Siempre criticamos, hacemos críticas de lo que existe creyendo que tenemos grandes intelectos, no conocemos las dimensiones del tiempo, las cualidades esenciales y
nuestras limitaciones inherentes. Toda esta confusión que está en nuestra mente puede ser limpiada fácilmente cuando regularmente nos relacionamos con las energías que se presentan desde en el centro del entrecejo hasta el Muladhara, en la columna del Sushumna, donde existe la luz blanca azulina resplandeciente. Esto es lo que dice el yoga. Lo mismo se dice de forma mitológica en una historia mitológica. Pensemos en el Kumara con su esfera y la oscuridad desaparece. Así que Taraka desaparece, la ignorancia desaparece, el egoísmo, el deseo desaparecen, el miedo a la muerte desaparecen, la aversión hacia las cosas desaparecen. Una vez que pensamos en la luz que es transmitida desde nuestro centro del entrecejo hasta nuestro Muladhara. Esta es la dimensión ocultista relativa a Sanat Kumara que hoy compartí con ustedes. Como siempre me pasé de tiempo, nos encontraremos nuevamente en 15 días de acuerdo a nuestro ritmo. Hoy es el 8 de octubre, así que tenemos feriados, así que asimilen lo que hemos dicho. Hasta dentro de 15 días no va a haber clase, el 23, el 22 va a haber una clase nuevamente. Asimilen lo que hemos dicho, la formación del Kumara es la formación de la personalidad con todos los centros, desde el centro del entrecejo hasta el Muladhara, está lleno de luz y también de oscuridad. Cuando estamos con la luz, la oscuridad no se nos acerca. Estar con el Kumara, para poder estar, tenemos una clave. En el yoga hablamos de los centros que constituyen la columna vertebral. El sistema cerebroespinal es el alma. La columna vertebral es la personalidad. Una personalidad imbuida de alma es lo que repetimos como loros, pero debemos poder llegar a ser una personalidad infundida de alma. Es lo que desde la cabeza, desde la columna, por toda la columna espinal, desciende la luz. Cuando esto sucede, yoga es una ciencia muy bella donde podemos traer las energías y experimentar la luz y mantener la oscuridad a distancia. La oscuridad honra a la luz. No piensen que la obstruye. Así como si prendemos la luz, la oscuridad desaparece. Pensemos en los seres de luz y su trabajo, estamos en la luz. Y la oscuridad no nos toca. Entramos dentro del intelecto y empezamos a diferenciar las cosas, empezamos a pelearnos y a estar en desacuerdo y todas estas cosas, entramos en la oscuridad. Es por eso que las prácticas de las virtudes nos permiten permanecer en la luz y continuaremos con estos. Esta es una dimensión de Taraka que puede desaparecer en un momento por la invocación de la luz en la columna vertebral. Y Kumara, Sanat Kumara, está allí para ayudarnos, para reenforzar nuestro esfuerzo. Es por eso que nos relacionamos diariamente con Sanat Kumara. Los que saben lo hacen diariamente. Que esto sea así y después entraremos en Rakshovala Vimardhanaha. Explicaré en la próxima clase. A pesar de que ambiciosamente preparé un simple texto relativo a cada nombre es muy profundo y la idea es explicar esa idea en una clase. En una clase desciende la energía y desciende una energía mucho más elaborada. Cuando uno escribe, llega de forma muy precisa, pero las cosas precisas no pueden ser tan comprendidas. Las enseñanzas sí, y es por eso que las enseñanzas se hacen de forma elaborada. O las semillas que llegan a través de la escritura deben ser seguidas por las enseñanzas, y entonces las cosas se establecen bien, permitiendo que comprendamos. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por la escucha atenta, y hay muchos de nuestros amigos indios que saben que no saben,
que se relacionan con estas clases porque ellos saben que no saben. Pero hay muchos miembros entre nuestros grupos que piensan que saben y continúan sin saber. Cuando pensamos que sabemos, no sabemos. Y cuando pensamos que no sabemos, tratamos de saberlo. ¿No es así? Mejor pensemos que todavía no sabemos. Hasta que conozcamos la verdad, mejor pensemos que no sabemos. La verdad es totalmente comprensiva y nos permite ver las variedades de las dimensiones de la manifestación, en variedades de enseñanzas y en variedades de enseñanzas, y sentir la belleza de la diversidad de todas estas enseñanzas. Que esto sea así con todos y cada uno de nosotros. Namaskaram. Les digo, les mando mis mejores saludos. Por favor, tomen lo que han comprendido y si quieren pueden volver a escuchar la grabación y vean lo que es vuestra personalidad y llenen la casa de la personalidad con luz. Prendan la luz en la casa de la personalidad, la luz de del alma. La personalidad es una casa oscura, es por eso que decimos que la luz que mora en mí sea la luz que me guíe. Decimos esto, pero ¿dónde está la luz? Cuando cerramos nuestros ojos y decimos que la luz que mora en mí sea la luz que me guíe, después debemos pensar, ¿dónde está la luz en nuestra casa? Esta es nuestra casa iluminada y se señala el cuerpo. Toda la personalidad es la casa, la luz de la cabeza pertenece al alma y el alma es el descenso de aquello. Aquello yo soy trae la luz en la casa de la personalidad. Miles son las formas que podemos traer la luz a nuestra personalidad y asegurarnos de permanecer en una casa iluminada, pero no en una casa oscura. Cuando la casa está iluminada es bella, pero cuando es una casa oscura estamos en problemas. Nosotros gritamos queriendo la luz, pero hacemos las cosas contrarias para que la luz entre. Es allí donde estamos, invertidos. De cualquier forma, debemos parar esta enseñanza por hoy. Gracias a todos y a cada uno de ustedes y continuaremos porque se nos permite, gracias a estas charlas online, relacionarnos los unos con los otros a través de la sabiduría y tenemos la felicidad de vernos los unos a los otros, lo que es una gran facilidad, lo que también me permitió dejar de viajar y comenzar a enseñar de esta forma. Y muchas más enseñanzas vienen online que cuando uno está viajando. Esta es una dimensión que nos ha dado el tiempo ahora. Continuaremos con las enseñanzas ahora en el confort de la casa de cada una de nosotros. Escuchamos a las escrituras, no tenemos que viajar. Yo no tengo que viajar, pero sigue sucediendo la enseñanza. No es una dimensión grandiosa, un gran beneficio que se le da a los grupos espirituales gracias a la dimensión del tiempo de la que siempre nos quejamos. Siempre nos quejamos acerca de tantas cosas acerca del tiempo. No nos quejemos, comprendamos lo que es. Es una transición y estamos en la transición y la estamos tomando de forma muy bella. La enfermedad no nos molesta para nada, corona no nos molesta y estamos aprendiendo más que antes. No es una gran facilidad. Además podemos vernos los unos a los otros y podemos comunicarnos entre nosotros mucho mejor que antes. Que con los WhatsApps y los emails estamos siempre ocupados con el teléfono. Llegamos a un momento donde debemos discriminar y eliminar lo que no es esencial y quedarnos con lo esencial. Así que nos seguimos moviendo de forma buena y nos continuaremos moviendo. Y el próximo nombre que veremos va a ser Rakshovala Bimardanaha. Cualquier cosa que les dé es solamente la punta del iceberg. Cualquier cosa que explique va a ser mucho más revelador.
tanto para ustedes como para mí, que esto sea así, gracias a todos y a cada uno de ustedes. Namaskaram.